Amén, amén, hermanos. Vámonos rápidamente a Génesis 11, del 1 al 9, hermanos. Génesis 11. Gloria a Dios. Amén, amén. Con un fuerte amén, hermanos. Génesis, hermanos, es el primer libro de la palabra es el comienzo, hermanos, de todo. Vamos a aprender un poco del comienzo, amén. Génesis 11, del 1 al 9, la palabra del Señor dice: la torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén, amén, hermanos, puede tomar asiento. Hemos venido hasta esta historia, hermanos, de la palabra de Dios, sabiendo que es algo verídico, así como la palabra de Jesucristo, el testimonio de Jesucristo sobre la faz de la tierra. Algo que me impacta mucho, hermanos, y compartía con la hermana Rosa, hermanos, que en sí, hermanos, él tuvo que demostrar que la muerte no era un obstáculo para él. ¿Quién dice amén? Que la muerte, hermanos, en un siervo de Dios no es obstáculo, que la muerte es un comienzo nuevo de una promesa. Amén. En sí, hermanos, me encanta como el Señor hace las cosas, porque los hombres pudieron verlo muerto en la cruz, los hombres lo pudieron ver clavado, y lo pudieron establecer como una persona que ya había fallado en su cumplimiento, pero en sí había cumplido el propósito de él, y en su gloria cuando fue resucitado, hermanos, entonces sí, el Señor demostró el poder de él a través de la muerte de Jesús. Amén. And it's like the story of Jesus, that we come to the story of Jesus. And Jesus, a lot of people saw him as a failure up there on that cross. They saw him as a person that did not accomplish his purpose. And as he declared that he was a king, they saw him: oh, if you're a king, why you're up there, right? But when he died, God had to show that death was only the beginning of his glory. Death is only the beginning of the glory of God, because God is not altered by death. God is not moved by death, and God never dies. He's not affected by death. He's eternal, He's always there, and He always will be there. Dios no es alterado por la muerte, y tiene que enseñar su poder a través de qué, hermanos, de establecer que la muerte, hermanos, es el comienzo de la gloria de Dios en la vida de cualquier persona que quiere ser demostrada. ¿Quién dice amén? Por eso dice, hermanos, que el hombre tiene que morir solo una vez, hermanos, y cuando muere solo una vez, la gloria de Dios se demuestra, hermanos, en el hombre, a través del cambio y la transformación de una nueva vida. We know that when we come to Jesus, we're transformed through His grace, His power, His love. But even in that, if we are like Jesus and we are crucified and we die on that cross, the power of the Lord is transformed us, and He's glorified through our transformation of a new life. That's why Jesus says, if you follow my footsteps, you'll be transformed to a new person, a new life. You'll be something different, transformed. You'll have the same physical capabilities, but spiritually you'll be as powerful as my Holy Spirit. Amen. Así como Sansón, hermanos, dice que Dios entraba Sansón, hermanos, y el poder del Espíritu Santo de Dios es lo que hacía, manifestaba el poder de Dios en guerra. ¿Quién dice amén? Cuando el hombre está en guerra, necesitamos el Espíritu Santo.
Pero más que para que llegue el Espíritu Santo necesitamos el propósito de Dios en el hombre para que se pueda cumplir la grandeza de Dios y se pueda ver lo sobrenatural. ¿Quién dice amén? Hay siempre una decisión, siempre hay algo que hacer. Sansón, mientras él estaba en el propósito de Dios, el Espíritu Santo llegaba y hacía su obra en él. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. ¿Quién quiere el Espíritu Santo de Dios con él? Gloria a Dios. Es a través de eso, hermanos. Viendo, hermanos, y experimentando eso en nuestras vidas, llegamos a la historia de, hermanos, de la Torre de Babel, que nos lleva, hermanos, a la palabra, nos lleva, hermanos, que en sí, hermanos, en la faz de la tierra empezaba otra vez, hermanos, a multiplicarse, empezaba a hacerse, hermanos, el hombre empezaba a hacer su plan, a hacer lo que tenía que hacer. Y ahora dice la palabra, hermanos, que en sí había una lengua y unas mismas palabras, una lengua y unas mismas palabras, que había un entendimiento en todos ellos. Amén. Había una plática, pero no solamente había plática, había un entendimiento. There only wasn't one word. There was also something where they concurred in everything they planned. It was something that they were all together planning. So Dios llega a este lugar y empieza a ver lo que el hombre está haciendo, y dice que empieza a deteriorar, empieza a hacer un plan para destruir el plan del hombre. Ahora podemos ver, la unidad es algo bueno. ¿Quién dice amén? ¿No? Se puede hacer las cosas más en equipo, se hacen las cosas más fáciles, en equipo se hacen cosas más grandes. ¿Quién dice amén? Puede crecer uno más, y es algo poderoso que el Señor hace a través de la unidad, hermanos. Pero en sí ellos estaban unidos, tenían comunicación, porque sabemos que la comunicación es muy importante en un grupo. ¿Quién dice amén? Es como cuando todos se atan los pies juntos y necesitan moverse. ¿Quién dice amén? Y si uno quiere irse para un lado y el otro, se caen todos. ¿Quién dice amén? Pero cuando hay una comunicación que dicen izquierda, derecha, empiezan a todos caminar y avanzar hacia adelante. ¿Quién dice amén? La comunicación es algo esencial, y Dios no está destruyendo la comunicación. Eso es lo que quiero ver, y vamos para ahí, hermanos, viendo lo que Dios, por qué Dios hace las cosas, por qué Dios implementa y nos enseña esta historia, hermanos, que hemos leído para poder nosotros crecer. ¿Quién dice amén? Ahora vamos a ver, hermanos, que aquí estos hombres, dice aquí en el 2, dice, hermanos, que aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y establecieron ahí. Dígale a su hermano, y se establecieron ahí. La orden de Dios, hermanos, desde un principio era que se multiplicaran y se esparramaran, que cubrieran la faz de la tierra. Dígale a su hermano, cubrir la faz de la tierra. Una de las cosas, hermanos, que ellos hicieron es que se juntaron, hermanos, todos juntos en un lugar. Dígale a su hermano, el primer nono, hermanos, es algo que ellos quisieron hacer, hermanos, conforme a lo que ellos platicaban, las ideas de ellos, y no consultaban con Dios de lo que se había ya puesto o firmado. Ahora, esta historia, lo más grande que nos enseña, hermanos, es la misericordia de Dios. Ahora, empezó, hermanos, que si se va a leer un poquito más arriba, hermanos, sucedió el diluvio. Amén. El diluvio lo conocemos todos, donde el Señor inunda la faz de la tierra. Dice que hasta lo más alto quedó cubierto. Amén. Y eso lo podemos ver, hermanos, que es cierto, porque mucha gente ha encontrado peces como o fósiles, así se llaman. Amén. Allá en las montañas de peces, o sea, te pones a pensar en un desierto donde no hay nada, ahí se encuentran la prueba de que el Señor inundó la tierra. La grandeza de Dios y lo más precioso de Dios es que Dios tiene misericordia del pueblo, porque Él prometió, hermanos, que no iba a inundar o no iba a destruir la tierra de esta manera otra vez. ¿Quién dice amén? Y ahora
esta generación que empezó a salir de Noé, hermanos, salieron, pero se desviaron del propósito de Dios y llegaron otra vez a la desobediencia. ¿Quién dice amén? Y el Señor, en vez de destruirlos, porque cuando llegó el tiempo de Noé, dice que la maldad llegó hasta la cima, hasta él lo olía, hasta lo escuchaba. Y en sí, hermanos, pudo ver la ira del Señor y destruir y empezar, como dicen, borrón y cuenta nueva. ¿Quién dice amén? Pero cuando Él promete algo, hermanos, Él lo establece y él lo cumple. When God promises something, He delivers. He does not move from His promise, but He also has to, not only His promise, He has to also put a discipline to the disobedience in a way. Amen. So, ahora, construyendo estos hombres, la primera acto que sabemos es que se quedaron ahí y no avanzaron haciendo entonces la bendición de llenar la faz de la tierra. Todos se quedaron en un cierto lugar y todos sabemos que toda una gente amontonada en un lugar hay problema. ¿Qué dice amén? Empiezan las cosas, hermanos. Y dice aquí la palabra: y se dijeron unos a los otros, el 3, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo y en lugar de la piedra, y asfalto en lugar de mezcla. Ok, me adelanté un poquito, perdón. Entonces ellos se llegaron ahí a ese lugar, hermanos, y entonces ellos hicieron un plan, hermanos, de empezar a edificar. Ahora, desde el tiempo de Noé, hermanos, la profecía hablaba que ellos iban a estar, hermanos, they were going to be in their tents. Ellos iban a estar en sus how do you say tent en español? En sus casas de campaña, hermanos, iban a estar así viviendo, hermanos, y ellos empezaron a construir algo más sólido. ¿Por qué la casa de campaña, hermanos? Porque es esencial de saber, porque Dios tenía un propósito de moverlos. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano, Él tenía el propósito de moverlos. Cuando uno cimienta, hermanos, cuando uno pone una casa y pone piso y empieza a edificar una estructura, es que ya su lugar va a estar puesto en ese lugar. ¿Quién dice amén? El pensamiento ya era quedarse ahí. No solamente dijeron ellos, nos quedamos aquí un momento, unos años. No, ellos ya estaban implantando de ser. Y no solamente eso, hermanos, pero empezaron a hacer una estructura y empezaron a hacer un edificio que tocara al cielo. ¿Quién dice amén? Hicieron algo, hermanos, para poder alcanzar al cielo. ¿Qué dicen? Nos enseña eso, que eran creyentes. Sí que los hermanos eran creyentes. They believed in a heaven. They were constructing something to start building one brick after another so we can get to heaven. So they were believers of heaven. They were believers of a better place. So sabían que había algo y donde estaba Dios, eso es donde querían llegar. Pero en sí el pensamiento de ellos es hacerlo al modo de ellos. ¿Quién dice amén? Como ellos pensaban, como ellos creían mejor, como ellos creían que querían hacer. Y una de las cosas que ellos hicieron, dice, y vamos a hacer un nombre, dice la palabra, de nosotros. Y dice, por si nos esparcen por la tierra. O sea, no solamente eran creyentes, pero conocían que lo que Dios había establecido era de esparcer. Amén. It was when they say right there that they said, we need to make a name of ourselves just in case they spread us out around the world. Amen. Solo que el Señor les da el don que les da del lenguaje, el don que les da, el Señor se los quita. ¿Para qué? Para quitarles la comunicación. Y donde no hay comunicación, hermanos, ¿qué hay? Separamiento. Amén. Donde no se comunica, separamiento. Y ahora podemos relacionarnos en sí, entrando a la casa de nosotros, y muchas de las cosas se rompen dentro de la casa por falta de ¿qué? Comunicación. ¿Quién dice amén? Se rompe, se mete
una confusión de no entenderse uno al otro. ¿Quién dice amén? Y muchas de las veces nosotros queremos arreglar o componer o construir nuestra ida al cielo conforme a nuestra idea y no a la idea de Dios. Amén. Empezamos a construir, a hacer algo. ¿Para qué? Para llegar a, queremos nuestra misma intención, hermanos, es querer llegar al cielo. ¿Quién dice amén? Pero queremos hacerlo a nuestra manera. ¿Quién dice amén? Qué tremenda cosa es eso, hermanos, porque nos enseña que en sí esta historia se vuelve a repetir en estos días, se vuelve a repetir, hermanos, en este lugar. En Estados Unidos, hermanos, sabemos que es un lugar bendecido, toda la gente quiere venir. ¿Quién dice amén? Hay una oportunidad grande, el que quiere hacer algo aquí lo puede hacer. ¿Quién dice amén? Ahora sabemos que en otros lugares es muy difícil y el que sale adelante tiene que tirar mordidas y arañazos. ¿Quién dice amén? Pero aquí, si tú quieres hacer algo, las oportunidades son mejores. ¿Y por qué es una cosa bendecido, un lugar bendecido? ¿Por qué? Porque empezó esta nación a querer honrar a Dios sobre todas las cosas. ¿Quién dice amén? La constitución está escrita a través de la palabra de Dios y dándole la honra a Dios. ¿Quién dice amén? Pero ha llegado a cruzar el tiempo y se ha reemplazado ciertas cosas en lo que son establecidas en el liderazgo, no solamente en el liderazgo, pero en los corazones de los comunidades que vivimos aquí, que queremos todo lo mismo, pero a nuestra manera. ¿Quién dice amén? I want things my way. That's what I want. A lot of the things is I want to have my pleasure, but I want God to be graceful with me, and that is not right, and God has to break. So un día usted tiene que saber que Estados Unidos tiene que quebrar. Hubo ya una quiebra. ¿Quién dice amén? Tuvo una gran depresión, cayó y hasta a lo mejor ya le falta otra quebrada. ¿Quién dice amén? ¿Por qué, hermanos? Porque en sí, en esos quebrantamientos es cuando uno puede restablecer la comunicación con Dios, restablecer lo espiritual y ver qué es lo importante en nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Y esas maneras el Señor entra a ciertos lugares. Mira que sus propósitos y sus intenciones son querer llegar a ser un hombre, amén, de llegar hacia las cosas de Él, pero lo que mira es que lo queremos hacer a nuestro modo. Amén. Y empieza a quebrantar y poner falta de comunicación y empieza a romperse. ¿Cómo sabemos que falta de comunicación? Ciertamente cuando Texas necesitaba ayuda, hermanos, el presidente no mandó ayuda. ¿Quién dice amén? ¿Todos sabemos eso? Amén. ¿O soy el único? Falta de comunicación. Y había una confusión, había ya dentro del cuerpo de Estados Unidos ya había división en sí. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios tiene que quebrantar. ¿Y por qué habla el Señor que tiene que quebrantar? ¿Y por qué estábamos hablando de la nación? Es que necesitamos estar preparados para lo que venga en el futuro. ¿Quién dice amén? Ahora no le digo, dice la palabra, que no perdamos el sueño o no nos preocupemos del mañana, pero que sí estemos conscientes y prepararnos espiritualmente y a nuestros hijos, tenerlos preparados para lo que venga en el futuro. ¿Quién dice amén? Dice el Señor que Él no hace nada sin avisarle a sus hijos, aquellos que le temen. Y hermanos, si usted está aquí en la casa de Dios, es que hay un temor del Señor dentro de usted. Y el Señor está hablándole su corazón y está queriendo preparar no solamente su vida, y claro que es bien importante su familia, pero si usted y yo, hermanos, me incluyo en esto, si yo me altero, si yo me corrijo, si yo me preparo, los que están cerca de mí serán bendecidos. ¿Quién dice amén? Dígalos, hermano, prepárate para ser de bendición. Prepárate para ser de bendición. Todo esto es quebrantamiento. Y como digo, dentro de la casa, muchas de las veces creemos que las cosas están bien. Pero donde no existe Dios, las cosas no están bien. A veces creemos que todo está perfecto, pero donde no existe Dios no están perfectas.
Estos hombres pudieron ver la gloria, pudieron ver los ladrillos y la construcción y la comunidad y todo lo que se estaba construyendo. ¿Quién dice amén? Pero hubo un corte que se tuvo que hacer porque Dios, uno, la desobediencia, dos, porque el propósito de ellos era fuera de lo que Dios tenía planeado. ¿Quién dice amén? Aunque se miraba bueno, era malo. Dígale a su hermano, ¿quién dice amén? Eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar, ver, meditar, y eso es por eso tenemos que orar y platicar con Dios. En nuestros tiempos libres, donde usted tenga su tiempo libre, hermanos, hermana, usted platique con Dios. ¿Quién dice amén? En vez de que esté en la clínica viendo el teléfono, cierre sus ojitos, póngase a orar con Dios. ¿Quién dice amén? O varón, en un tiempo de lonche que usted esté apartado, en vez de estar escuchando las burradas de los amigos, aparte, no le digo que no se junte, yo le digo, háganse un tiempito, ahorita vengo, como si va para el baño, y ¿sabe qué, Señor? Este tiempo es para usted. ¿Quién dice amén? ¿Para qué, hermanos? Para poder siempre ser guiados por la mano de nuestro Dios y nuestro Creador, y siempre estar seguros que estamos en el propósito donde Dios nos quiere tener. ¿Quién dice amén? Qué bonito es esto, hermanos. Y ahora nos enseña aquí, hermanos, que en sí en la construcción, hermanos, que se estaba haciendo, el ladrillo, hermanos, tomó el lugar de la piedra. Dígale a su hermano, ladrillo tomó el lugar de la piedra. El asfalto, hermanos, tomó el lugar de la mezcla. Amén. Ahora, estos dos lugares nos enseñan, hermanos, que fueron un cambio radical que estos hombres hicieron. Tuvieron que hacer el material porque las cosas lo querían hacer más rápido. ¿Quién dice amén? Cargar piedra de muy lejos, porque no nomás querían llegar a 100 pies, no solamente querían llegar a 200, querían a tocar el cielo. ¿Me está entendiendo? Eso era mucho material. Y ellos dijeron, tenemos, en vez de traerlo de muy lejos, nos va a tomar mucho tiempo, nosotros ya lo queremos hacer ya ahorita. ¿Quién dice amén? Y hoy ya queremos establecer esto. Vamos a crear algo que se le haga semejante o parecido a eso, pero no es igual. Parecido, pero no es igual. Dígale amén. Dígale amén a eso. Dígale a su hermano, parecido, pero no es igual. It's not the same. A brick and a rock. It's not the same. How can I put this? El ladrillo está hecho por hombre, moldado por el hombre, y está calentado por el hombre. Está hecho haciéndolo más rápido. ¿Quién dice amén? Deje traerle dos cosas. Deme un momento. Si usted está aquí, hermanos, déjeme levantarlo para que lo mire. Este es un bloque. ¿Quién dice amén? No encontré un ladrillo, discúlpeme, hermano. ¿Me perdona? Amén. Yo sé lo que es un ladrillo, pero eso es un bloque representando lo que es hecho por el hombre. ¿Quién dice amén? Esto, hermanos, es hecho por la mano de Dios. Amén. ¿Cómo sabemos? ¿Por qué? Porque el mismo científico dice que le toma miles de años para que esta piedra sea piedra. ¿Quién dice amén? No fue creada de la noche a la mañana. ¿Quién dice amén? Se tomó tiempo. Amén. Y dice, hermanos, y en la mañana y para la tarde ya lo tengo listo. ¿Quién dice amén? Que no se toma mucho tiempo. Pero sí hay una gran diferencia, hermanos, porque uno le toma tiempo, se toma todos los ingredientes correctos para hacer, se le toma presión, no solamente por cierto momento, pero por cientos de años, hasta cuando es descubrida y es sacada hacia arriba. En sí, hermanos,
la dedicación que se le pone a esta piedra, hermanos, que el Señor sabe el exacto, y fíjese que es tan precioso nuestro Dios, que sabe el exacto momento cuando ya estaba lista para salir. Porque salí de la piedra y en la mañana yo no la vi. ¿Quién dice amén? Pero cuando se deslavó con esta lluvia fuerte que cayó, de repente estaba, aquí estoy. ¿Quién dice amén? Porque estacioné la troca ahí en donde estaba, y yo en la mañana no la vi. Pero era Dios el momento. Y fíjese esto, hermanos. Miles de años atrás, el Señor ya sabía que iba a estar en Ebenezer, que en el día de iba a ser una explicación. El tiempo y la dedicación que se le tomó a esta piedra fue con propósito de enseñarle en su corazón lo que Dios quiere enseñarle en esta noche. Que las cosas que Él hace se toman tiempo, se toma una cierta obediencia para poder ser como esta piedra. ¿Quién dice amén? ¿Y qué es la diferencia de esta piedra y este bloque? ¿Quién dice amén? Que hay una casa ahí en un lado de donde yo me crié, hermanos. Y esa casa ya se estaba cayendo. ¿Quién dice amén? Esa casa ya estaba, me decía mi esposa, oye, ¿y tú crees que nomás se le pone el techo encima? Le dije, no, ya el bloque ya está deshecho, ya se está deslavando, ya está por caerse, y aquí la tierra se mueve mucho. Amén. Y sí, el hombre que la compró empezó a tumbar paredes y empezó a rearmar las paredes. ¿Por qué? Porque era algo hecho por hombre. Pero allá en Inglaterra, allá en otros lugares muy lejos, hasta los que están abandonados, esos castillos abandonados, siguen de pie. ¿Quién dice amén? Y si los miras, ¿cómo están hechos? De pura piedra. ¿Quién dice amén? Y hay una parábola en la palabra que nos habla que aquel que hace su casa sobre ¿qué? Todo lo que venga no la tumbará. ¿Quién dice amén? Pero el que hace su casa sobre la arena, dice que viene la tempestad y se la lleva de encuentro. ¿Quién dice amén? Y eso habla de nuestras vidas, habla de lo que Dios está haciendo con nosotros, lo que Dios está por haciendo, porque todos tenemos presiones en nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Todos tenemos ciertas presiones, todos tenemos ciertas circunstancias. Nuestro diario vivir, hermanos, siempre hay una frustración u otra que llega a nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Pero es a través del Señor que sabemos hacer un canal para que todo eso salga y fluya afuera. El fuego cae y salen los males. Y dice que ¿cómo cayó el fuego? El día de Pentecostés. Unos oraban, otros cantaban y otros estaban haciendo comida. ¿Quién dice amén? Estaban todos juntos, unánimes, alabando a Dios, no alabando al hombre, engrandeciendo lo que Jesucristo había hecho en este mundo. Y empezó a soplar. La diferencia de estos dos, hermanos, es algo bello. Esto es el enemigo. ¿Quién dice amén? Esto es el enemigo, y el enemigo siempre quiere derrotarnos, quiere lastimarnos. Dice que su trabajo ¿qué es, hermano? A ver, dígame. Matar, robar y destruir, hurtar. Amén. Destruir, quiere hacerte pedacitos. Dígale a su hermano, el enemigo te quiere hacer pedazos. Destruir no es nomás dejarte tirado. Él te quiere tirar y hacer pedacitos ahí. Y el Dios tiene un plan perfecto para ti. Y si seguimos el plan de Dios, Dios tiene siempre en control y Él nos puede bendecir. ¿Quién dice amén? Y la diferencia de estos dos, hermanos, y le voy a dar una demostración, es que cuando el enemigo viene, ¿qué pasa? Se deshizo. ¿Quién dice amén? 2 golpes. Y en sí, lo que Dios hace, le construye,
Ya no le sigo porque la hermana María le hizo así. ¿Quién dice amén? Y salió lumbre. ¿Quién dice amén? No se rompe. ¿Quién dice amén? Si nuestra vida está conforme al proceso de Dios y a lo que Dios ha hecho, lo que Dios nos ha mandado poner y hacer en nuestras vidas, lo que venga no nos va a poder destruir. Si nuestro matrimonio está en la voluntad de Dios, en lo que haga el enemigo, aunque nos quiera pegar de una manera u otra, hermanos, el enemigo no nos podrá quebrar. ¿Quién dice amén? Porque en sí, hermanos, el error de ellos no es unirse, el error de ellos no era la comunicación, el error de ellos es querer hacerlo como ellos querían hacerlo y no como Dios había establecido ya en la faz de la tierra. ¿Quién dice amén? Sabía que si Él los dejaba, iban a construir esa construcción, todos iban a meter adentro y el enemigo los iba a matar a todos. ¿Quién dice amén? Iba a tener que empezar otra vez de cero lo que es el mundo. ¿Quién dice amén? Ahora Dios no iba a destruir al hombre, el mismo hombre se iba a destruir él solo. ¿Quién dice amén? We cannot fall into our own thoughts and our own knowledge because we're not capable of doing it the way God does with our thoughts. We need God to guide us by our hand. We're designed to be guided by the hand of God. Somos destinados para ser guiados por la mano de Dios. Somos destinados a ser fortalecidos por la mano de Dios para poder soportar todo golpe, toda situación, todo lo que venga a nuestras vidas y no ser como estos bloques, hermanos, que cuando el enemigo les toma, it can crumble. I'm going to ask a question. Where is your life? ¿Dónde tienes tu vida? ¿En dónde estás parado realmente? ¿Qué es lo que Dios ha hecho y que te ha dicho que hagas? ¿Qué es lo que Dios ha compartido contigo en tu corazón para hacer para el Señor? ¿Qué es lo que Dios ha construido? ¿Quién dice amén? O a lo mejor te encuentras en confusión, como este pueblo un día. A lo mejor te cambió el lenguaje en tu trabajo. A lo mejor cambió tu lenguaje en tu matrimonio. A lo mejor cambió el lenguaje con tus hijos. Pero Dios, hermano mío, está en el medio de todo. Y aunque se miró como si fue algo malo que Dios hizo algo bueno. Porque la misericordia de Dios siempre triunfa. Y siempre, hermanos, está ahí para darnos la mejor opción. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano: no más voy a hacerlo como yo quiero. Voy a hacerlo como Dios me ha mandado a hacerlo. ¿Quién dice amén? Aunque se tome tiempo, vale la pena. ¿Quién dice amén? Podemos construirlo nosotros, pero la garantía está en el Señor. Póngase de pie, hermano mío. Dice el 9: pero eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hermanos míos, hoy yo le animo, hermanos, que oremos por nuestro nación, por nuestros líderes. Órenos por nuestros varones que son líderes de la casa, las mujeres, por nuestros hijos. Amén. Por nuestra comunidad aquí cercas. Oremos por las familias. Oremos por la iglesia. Por las familias que no se han visto en la iglesia. Oremos por aquellos que se han retirado de las cosas de Dios. Y aquellos que se han retirado a lo mejor del lugar donde Dios les tiene destinado. Oremos por ellos, hermanos. Porque aunque muchas de las cosas podemos verlas como si es algo bueno, si el Señor no está ahí,
no es algo bueno. ¿Quién dice amén? Vamos a orar, hermanos. Yo quiero orar por aquellos que en sí, hermanos, quieran comenzar una vida nueva con Jesús. Y como decía ahorita comenzando, hermanos, como decía cuando empecé a hablar, hermanos, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y Él es el que nos da una nueva vida. No hay nadie más, no hay otro nombre que se haya dado, hermanos, más que Cristo Jesús para la salvación del hombre. Hoy, hermanos, si usted quiere una relación con Jesús, si usted quiere tener una relación con Papá Dios, Jesucristo es la puerta para eso. Y si nosotros reconocemos el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros, por amor a nosotros, nuestra vida va a cambiar. Hoy, hermano mío, le dejo esto en mente. Dios tiene un plan y Dios lo va a ejecutar. Amén. Hoy es el tiempo de tomarlo.